Buenos días, hermanos y hermanas. Gracias por estar aquí reunidos esta mañana de domingo para celebrar nuestro servicio dominical, nuestro encuentro dominical. Me han pedido que dé unas palabras, en este caso pues a través de internet. No nos podemos reunir dada la situación y el tema que he elegido para esta mañana es el poder de la esperanza. Bien, para mí es un tema difícil porque pienso que la esperanza es uno de esas actitudes en la vida que siempre una persona de fe tiene que estar luchando con ello continuamente. Una cosa es, por ejemplo, creer en Dios, que en cierta manera es más fácil creer en Dios. Y otra cosa es creer que Dios puede resolver la situación. Por ejemplo, cuando somos muy pragmáticos, como soy yo, o como, por ejemplo, muchos de vosotros podéis ser, cuando pensáis en la realidad, en el día a día, cuesta a veces sentir que hay solución para los problemas que nos rodean, solución para mis propios problemas, solución para el mundo que nos rodea. Y fácilmente cuando te pones un poco soñador, imaginativo, pues alguien te puede decir, por favor, sé realista. Es decir, estás un poco soñando, es decir, estás teniendo... No, cuando alguien te dice, bueno, es que Dios lo va a lograr, es decir, Dios te va a traer el reino de los cielos, pues dices, sí, pero ¿cómo, cuándo, dónde, quién lo hace, etcétera, etcétera? Es decir, que básicamente estamos en una sociedad que nos pide una y otra vez que seamos realistas, aunque siempre hay voces ahí fuera que dicen, no, pero hay que mantener la esperanza, ¿no? La esperanza es lo último que se pierde, la esperanza. Pero siempre en un reino más bien en el término de deseos. Es decir, esperanza sería igual a deseo. Es decir, es como cuando compras un número de la lotería y deseas que te toque. Tienes esperanza de que te toque. Pero esto no es lo que yo quiero hablar esta mañana. No es simplemente un mundo de deseos en el cual, bueno, pues vamos a ser positivos, vamos a tener esperanza. No es eso. Vamos a ser positivos y vamos a tener esperanza. Eso no es suficiente para una persona que tiene sus raíces en un camino espiritual. ¿Y dónde están las raíces de nuestra esperanza? No está simplemente en una actitud positiva ante la vida. No está, digamos, en que pase lo que pase, voy a pensar, digamos, en que hay una solución. No. Tampoco está en que, bueno, como soy una persona responsable y como soy una persona trabajadora, de alguna manera voy a conseguirlo, voy a salir de estas, voy a luchar y voy a salir de estas. Tampoco esa es la esperanza de una persona que tiene sus raíces en un camino espiritual. Por eso os digo que, en cierta manera, es más difícil, porque la esperanza que Dios nos pide es la esperanza de que con Él, es decir, con Él, con ella, con nuestro Padre, con nuestra Madre, podemos conseguir un mundo diferente. Fácil decirlo. ¿Lo creéis? Por un momento, pensarlo. ¿Lo creéis? ¿Creéis que Dios puede hacer un mundo diferente? ¿Lo creemos? Claro, rápidamente nuestro sistema de creencias va a decir, Armando, ¿qué me estás diciendo? ¡Claro que lo creo! Yo no os pido que me lo digáis porque tenéis que decirlo, sino que lo digáis a vuestra conciencia, a vosotros mismos. ¿Realmente lo creéis? ¿Creéis que Dios tiene la fuerza
para construir un mundo nuevo de todo lo que hay ahí fuera y de nosotros mismos, es muy importante. Por eso os digo que creer que Dios tiene la fuerza, tiene el poder para hacerlo, es más difícil que el hecho de decir, bueno, pues sí, Dios existe. Debe de haber algo ahí fuera más grande que, digamos, el caos, más grande que las casualidades del universo. Estamos hablando ya de un Dios personal, un Dios que tiene la voluntad de luchar, un Dios que tiene que luchar por tener esperanza en nosotros. Fijaros que Dios también tiene que tener esperanza. Y si lo situamos un poco en qué nos da esperanza aquellos que tenemos hijos, aquellos que tenemos amigos, es decir, que tenemos personas a las que queremos, ¿qué nos da esperanza? Nos da esperanza ver que nuestros hijos, por ejemplo, entienden nuestro corazón. Nos da esperanza ver que nuestros ideales son heredados por nuestros hijos. Por ejemplo, que hay personas ahí fuera que el trabajo que tú estás realizando, por el cual tú te has sacrificado X años, ese trabajo no está perdido. Porque hay personas que lo están entendiendo y que lo van a hacer incluso más grande y mejor de lo que tú has hecho. Eso es esperanza. Es decir, cuando Dios puede vernos y decir, estos hijos míos lo están entendiendo mi corazón, están entendiendo lo que tiene que hacerse y lo van a hacer mucho mejor que las personas del pasado. Eso es esperanza. Si Dios tiene la fuerza para hacer realidad esos sueños. Para nosotros, como personas de fe, nos debe dar también mucha fuerza para ir adelante. Saber que pase lo que pase, la palabra de Dios se cumplirá. Pase lo que pase, su promesa se cumplirá. Yo creo que esta esperanza de Dios está basada, y nuestra esperanza, porque es compartida entre ambas partes, entre ambos lados de esta dimensión, en el poder, la fuerza de Dios, ese poder basado en su voluntad, en que su voluntad es inquebrantable, la sabiduría de Dios y el amor de Dios. Y esos son los tres pilares en los cuales se ancla la esperanza de Dios y nuestra esperanza. Dios tiene una voluntad. Es una voluntad, yo siempre me gusta aclarar que el término voluntad no solamente es una persona, no cuando decimos, wow, esta es una persona de voluntad, es una persona que se propone algo, lo lucha y lo consigue. Sí, pero centrado en la bondad, centrado en un ideal más alto. No simplemente es una persona que lucha y lo consigue, porque de esas hay muchas en este mundo, que se proponen realizar un negocio, o se proponen realizar un sueño X, luchan y lo consiguen. Sí, es una persona de voluntad, pero eso no es la voluntad de Dios. Es decir, la voluntad de Dios está centrada en su palabra, en un ideal. Es decir, yo voy a realizar un ideal de amor, de justicia, de solidaridad, de compasión, de misericordia. Voy a acabar, como dice, digamos, las Escrituras, voy a acabar con todas las lágrimas de este mundo, voy a acabar con todo el dolor de este mundo, voy a consolar a todos los miserables de este mundo. Eso es la palabra de Dios. La palabra de Dios no simplemente es un ser de voluntad por voluntad misma, sino está conectada con un ideal de bondad, con un ideal
de amor. Sin eso no es suficiente. Y eso es increíble, porque una cosa es que tú tengas voluntad para realizar pues algo que está, digamos, una startup de esas empresas que hay ahora, ¿no? ¡Wow! Tengo una idea genial, voy a meter aquí unas cositas. Eso es voluntad. Luchar, trabajo, tal, échale horas, échale pasión y lo consigues. Pero eso no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no tiene ni un poquito de egoísmo, de orgullo, de yo lo voy a conseguir, yo lo voy a hacer. No, Dios no tiene yo. Dios no tiene ningún yo, sino que su yo es nosotros. Es decir, yo voy a hacer que todo el universo sea feliz. Voy a lograr que el pecado, no es que ya nos olvidemos de la historia del pecado, es que ya ni siquiera sepamos lo que es, lo que fue. Voy a lograr ese mundo nuevo. Esa es la fuerza de Dios. Ese es el compromiso de Dios. Y esa es la alianza que Dios tiene con todos nosotros. Y eso debe llenarnos a nosotros de esperanza. Porque más allá de lo que yo pueda hacer o no hacer en mi vida, más allá de lo que soy capaz, estoy en las manos de Dios. Y esas manos son poderosas. Esas manos pueden hacer de algo pequeño algo grande. Pueden hacer de una pequeña ofrenda que nosotros hagamos una gran victoria. Bien, la sabiduría de Dios. Los seres humanos normalmente nuestra esperanza y vivimos en un tiempo muy de felicidad instantánea. Queremos todo que sea instantáneo. La famosa startup que queremos empezar, ¿no?, para demostrar que tenemos voluntad, esa tiene que triunfar en un año. Si no triunfa en un año ya es que hemos fracasado de alguna manera. Esto es nuestra capacidad de paciencia que tenemos muchas veces en la sociedad actual. Queremos triunfos ya. Somos seres de corto plazo. Es decir, victorias de corto plazo, digamos, victorias que se puedan de alguna manera informar rápidamente. No me des un largo plazo. Sin embargo, Dios es un ser de largo plazo y eso choca bastante con nosotros. El otro día vi un documental muy gracioso en la tele que era de unos cactus que hay por ahí en un desierto, no sé si Sonora, no sé si lo estoy diciendo bien, por ahí en México, y estos cactus echan su primera ramita a los 60 años. Fijaros el concepto tiempo desde el punto de vista de un cactus. Tu primera ramita, como decir, uy, me está saliendo algo, a los 60 años. Nosotros que estamos acostumbrados a ver el resultado ya. El concepto tiempo para Dios es un concepto totalmente distinto. Nos ve como linaje, nos ve como un árbol, nos ve como un proceso gradual, una victoria en generaciones, no una victoria en una generación, sino un progreso en generaciones. Él conoce nuestros tiempos. Él es el Rey del tiempo. Entonces nosotros muchas veces nos frustra porque queremos que nuestras esperanzas, pequeñas esperanzas, salir de nuestra situación, salir de mi problema, todo esto se pueda cumplir en nuestro propio tiempo y si es posible pronto, ya. Yo quiero una solución ya, no la quiero para mañana. Y si no la tengo ya entro en una especie de crisis existencial. Ya no sé exactamente si Dios está a mi lado o no está a mi lado. Sin embargo, el concepto de tiempo que tiene Dios es un concepto totalmente distinto, al cual nos tenemos que acostumbrar.
Su sabiduría es distinta. Lo que a nosotros nos puede parecer fracaso, a Él le puede parecer éxito. Su concepto es distinto, de grandes crisis, grandes triunfos. Él tiene una visión totalmente distinta. Y lo podemos ver en la historia. Es decir, ¿por qué podemos asegurar estas cosas? Porque en la historia lo hemos visto. Hemos visto, por ejemplo, en el siglo XX, cómo las dos guerras mundiales transformaron el mundo, para bien. Claro, a alguien que estuviera en mitad de una guerra, en mitad de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, le preguntas, ¿este mundo tiene esperanza? Por supuesto te va a decir, este mundo no tiene ninguna esperanza, este mundo es un desastre, somos lobos y corderos, somos salvajes unos contra otros. Sin embargo, al terminar la guerra, el mundo va por un proceso de reflexión, de hacia dónde vamos. Y veréis grandes cambios que son el fruto de grandes desastres. Posiblemente, ahora que estamos yendo por todo este proceso de pandemia globalizada, también veamos cuando todo termine un proceso de reflexión global, de darnos cuenta de que al fin y al cabo los seres humanos, por muy importantes que nos creamos, finalmente no lo somos, realmente no lo somos. Y viene un virus que ni siquiera le vemos y nos tiene a todos muertos de miedo y nos tiene a todos atemorizados. Un pequeño virus, para que veáis la grandeza del ser humano, en qué momento pues, puede desaparecer. Es decir, la sabiduría de Dios es totalmente distinta a la nuestra. Por tanto, yo, que a veces soy una persona, ya os cuento, es decir, y los que me conocéis lo sabéis, bastante pragmática, es difícil vivir solo con esperanza. Es decir, y sin embargo, sin ella no puedes vivir. Si tú piensas, por ejemplo, en nuestro mundo, en nuestra comunidad, en el momento en que tú no tienes esperanza, que simplemente estás como pateando en la realidad, es decir, como, bueno, dame un día más de realidad, a ver qué conseguimos, dame una posibilidad más, no es suficiente. Realmente necesitas visión, necesitas decir, sí, vamos hacia allá y lo vamos a lograr. ¿Cuál es nuestra visión? Es muy importante. ¿Es un tema de soñadores? No es ningún tema de soñadores. Tienes la mayor fuerza del universo a tu lado, que es el poder de Dios. Dios te empuja para ir adelante. Es decir, es interesante cómo incluso en nuestra propia vida, cuando pensamos cómo ocurren, hay momentos, yo mismo he pasado por momentos en los cuales dices, pero ¿por qué todo esto me está ocurriendo? Y en esos momentos es difícil ver la luz, es difícil ver la esperanza. ¿Qué sentido tiene este momento por el cual yo voy? En el cual te puedes sentir bastante solo, porque es una lucha bastante solitaria en ese momento. Y sin embargo, cuando miras atrás después de años, te das cuenta, ¡wow! ¡Qué sabio es este ser sagrado! ¡Qué sabio es mi Padre Celestial! ¡Qué sabio es mi Madre Celestial! Que en ese momento me desapegó de una situación que yo por mí mismo no podría haberlo conseguido. Y aunque fue doloroso en ese momento, ¡wow! Es decir, solo te queda gratitud. Como decir, fíjate cómo lo conseguiste en ese momento. Y de cualquier circunstancia, posiblemente Dios en su sabiduría, cuando la vemos a lo largo de años
incluso si pudiéramos verlo a lo largo de generaciones, nos daríamos cuenta, ¡wow!, qué sabiduría más grande. Entonces esa esperanza de Dios está basada en su fuerza, en su compromiso, en su decisión, la vamos a lograr, en su sabiduría, porque Dios conoce los tiempos, nosotros no. Nosotros analizamos la historia cuando la historia ha pasado y se escriben libros fantásticos cuando ya ha pasado, pero no conocemos los tiempos. No sabemos, y una de las grandes enseñanzas del principio divino es que la historia tiene un propósito providencial, tiene una meta, va hacia el reino de Dios, va hacia un mundo mejor. Eso es maravilloso, saber que etapa a etapa, unas mejores, otras peores, nos acercamos a ese mundo nuevo. Y por otro lado, no podemos olvidarnos de que el centro de Dios es su amor, su corazón. Por tanto, esa esperanza está basada en amor. Está basada en que por encima de lo que nosotros seamos capaces de amar, de darnos a los demás, de amarnos a nosotros mismos, de perdonarnos a nosotros mismos, aquí lo importante es que Dios nos ama, que Dios nos perdona, que Dios tiene una capacidad infinita de misericordia y compasión, que no somos nadie, absolutamente nadie, para juzgar a nadie. Nadie, basados en nada. El juicio siempre pertenece a Dios y nunca a los seres humanos. Nunca. Siempre es Dios quien en su compasión tiene sus propios tiempos. Y entonces a veces una persona que en este momento puedas pensar, pero si está hecho polvo o está hecha polvo, pero ¿esto qué es? ¿Pero qué me estás diciendo? Si esto es un desastre. Pero nunca lo sabes. Porque Dios es un ser de infinita compasión, infinito amor. Bien, ¿es esta enseñanza una enseñanza fácil? No, no. Mucha gente en este mundo no lo va a entender. No va a entender cuando vas ahí fuera y dices, hey, este mundo está cambiando para un mundo mejor, para un mundo ideal. Bueno, piensan que te has tomado algo. Es decir, esto no puede ser, no puede ser. O te toman por un soñador total, como decir, bueno, tú lo que pasa es que eres un soñador, tú no tienes los pies en el suelo, por eso estás soñando, imagine, como John Lennon, es decir, estás imaginando. Finalmente, y ahí es un poco mi petición esta mañana a todos vosotros, hermanos y hermanas, al final la esperanza es de pocos. Son esos hombres y mujeres que en la historia ven más lejos que los demás. Creen más que los demás, esperan más que los demás. Y esas personas tienen una responsabilidad, tenemos una responsabilidad. Si creemos más, si vemos más, si esperamos más, tenemos una responsabilidad frente a nuestros hermanos y hermanas. Nuestra responsabilidad no es unirnos al tren de los desesperados, sino todo lo contrario. Es ser esa voz que clama en el desierto, es decir, ser ese profeta, ese santo, esa persona distinta que es capaz de poner luz donde no la hay. Esa es nuestra responsabilidad en este momento.
Por supuesto que es más fácil, digamos, pues ser pragmático, aceptar el mundo tal como es, ir a lo de cada día, pero sinceramente, cada uno de nosotros, y eso es maravilloso, imaginaros como si estuviéramos en una película, es como si vosotros fuerais caballeros Jedi. Cada uno de vosotros. Claro, en las películas es muy guay, porque el caballero Jedi es el que va por allá y con la mente hace cositas, la espada láser, todo muy guay. Parece que no tiene ni... Es decir, que le viene innato. En la película no aparecerá, por supuesto, todas las horas de entrenamiento, todas las dificultades, etcétera, etcétera. No hay nadie, y eso sí que no es peliculero, no hay nadie que genéticamente, porque haya nacido tal, nace con esperanza, nace de alguna manera diferente a los demás. No, nadie nace genéticamente así. Eso solo en las películas. Solo en las películas los buenos no tienen que hacer mucho esfuerzo. Pero normalmente, en la vida real, la persona que quiere luchar por ver un mundo mejor tiene que vencerse a sí mismo primero. Como decía nuestro fundador, el padre Moon, antes que puedas conquistar el universo tienes que dominarte a ti mismo. No puedes desear el reino de Dios y el mundo ideal y todo lo que sea ahí fuera si tú mismo no tienes esperanza. Tú mismo tienes que llegar a vencerte a ti mismo, decir, sí podemos lograrlo, sí puedo hacerlo, sí yo puedo transformarme, sí puedo cambiarme, etcétera, etcétera, ¿no? Incluso fijaros, estaba reflexionando sobre estos días que una de las grandes esperanzas también de las personas en los caminos de fe es ese momento en el cual nos acercamos a dejar el plano físico e ir al mundo espiritual. Fijaros que es un momento en el cual digamos, por supuesto que creemos en el mundo espiritual, por supuesto que podamos haber tenido experiencias espirituales, pero siempre hay un pequeño como, pienso yo, ¿no? Una pequeña como inseguridad, ¿no? De verdad, de verdad, de verdad. Y fijaros que ese es otro momento maravilloso de dejarnos llevar por el poder de Dios. Creer que realmente estemos donde estemos, sea cual sea el proceso, vamos a estar siempre rodeados por el amor de Dios y vamos a ser siempre parte de su trabajo, sea su trabajo aquí en este mundo, sea su trabajo en otro plano, siempre vamos a ser parte de su desarrollo de amor en este plano o en el mundo espiritual. Y en ese sentido, las personas que tenemos fe, vivimos más tranquilos, ¿no te parece? Jesús decía, ¿por qué os preocupáis tanto? ¿No? Dios tiene contado hasta el último de vuestros cabellos. Era porque Jesús era un insensato, que no sabía dónde, digamos, vivía un poco en plan hippie, no sabía dónde comer ni dónde dormir. Es decir, o era simplemente porque había alcanzado un estado de confianza tan grande en su Padre que sabía que era ilusorio toda la preocupación innecesaria, toda la preocupación por cosas pequeñas finalmente sería innecesario, porque tarde o temprano Dios te daría lo que necesitas cada día, ¿no? Por eso os digo que creo que las personas que tenemos un cierto camino de fe,
que lo creemos firmemente, vivimos muy tranquilos. Parece increíble. Es como es la tranquilidad en medio de la intranquilidad. Es como decir, no te preocupes, todo está controlado. Todo está controlado. ¿Por qué? ¿Porque eres un insensato? No, porque no eres insensato. Es porque sabes perfectamente que Dios lleva este barco, que Dios está controlando este mundo y porque finalmente Dios está controlando nuestras vidas y llevándolas siempre, siempre, siempre a mejor puerto, como un buen padre, como una buena madre que desea lo mejor para sus hijos. Siempre lleva nuestra vida al mejor destino posible. Esa es nuestra esperanza. Quiero dar las gracias a todos por escuchar estas palabras. Espero que alguna de lo que he dicho, alguna de estas palabras os puedan servir de inspiración y que realmente seamos un instrumento para que nuestros hermanos y hermanas en este mundo, en tiempos oscuros a veces, sientan que hay personas de fe capaces de ir adelante y capaces de añadir amor y añadir vida en este mundo.